Hola a todos, soy el ingeniero José Morales de la ciudad Guayaquil, Ecuador, y el día de hoy les traigo un video de ingeniería de alto nivel técnico. Mirad, ¿qué es un muro de contención y para qué sirve? Un muro de contención es una estructura que puede ser de hormigón simple, enrocado o de hormigón armado, que sirve para evitar que una masa de tierra o roca en una pendiente se precipite o se derrumbe, ya sea sobre vehículos, en una vía, personas o sobre otras edificaciones, ya que algunas construcciones exigen remover suelo o cortar segmentos de una ladera o montaña, dejando vacíos o caras muy verticales que pueden desmoronarse o colapsar, y allí es donde se deben hacer muros de contención, como en este caso. Existen diferentes tipos de muros de contención. Los más usuales son los muros de gravedad, que se caracterizan generalmente por no llevar acero de refuerzo y valerse de su peso propio para contener las cargas horizontales del relleno. Los muros en voladizo son aquellos que poseen acero de refuerzo, lo que les ayuda a soportar de manera más eficaz las cargas ejercidas por la masa de suelo que contienen, y generalmente se utilizan cuando existe una sobrecarga en la corona del talud. Y tenemos el siguiente planteamiento. Bien, en esta ocasión vamos a diseñar un muro de gravedad. Cosas importantes a tener en cuenta en muros de gravedad. Los muros de gravedad se basan en el peso propio de su estructura para contener las presiones horizontales que van a ejercer el suelo que está conteniendo. En este caso, este tipo de diseño es muchísimo más fácil que el muro de contención en voladizo que hicimos en el video anterior, porque aquí no vamos a tener que distribuir hierro, sacar áreas de acero, sacar momentos en punta, zapata, ni en talón, nada de eso. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es dimensionar nuestro muro y ver que este muro tenga la fuerza o el empuje total necesario del peso propio para que contenga esas fuerzas horizontales que está destinado a contener, que en este caso va a ser el relleno que va a contener en su cara interior. ¿Ven? Así que vamos con los datos necesarios. Exactamente como en el video anterior, tenemos el factor H, que básicamente va a ser la altura que hay desde el relleno, desde la superficie del relleno hasta nuestra corona. Tenemos el ángulo de fricción interna del suelo, que en este caso es del suelo a contener, que básicamente va a ser el suelo que va a estar aquí contenido por la pantalla, que en este caso es de 30, un ángulo de 30, ¿bien? Este valor se halla por medio de un ensayo de laboratorio, más precisamente el ensayo de corte directo. Básicamente tendrás que llamar a un laboratorista que vaya, haga una caliscata en tu área de estudio y te dé el ángulo de fricción, el peso específico, la cohesión si es necesario y la capacidad portante de ese suelo. Tenemos también el ángulo beta, que es el ángulo del talud encima de la corona. En el video anterior diseñamos un muro de contención que tenía una sobrecarga, por lo que el ángulo de inclinación aquí era 0. En este caso, generalmente en este tipo de muros de contención, siempre se deja una especie de ladera porque el suelo a contener no va a tener una sobrecarga en su parte superior. En la mayoría de casos que yo he visto, no siempre, ojo, no siempre, pero en la mayoría de casos que yo he visto existe una inclinación en este tipo de muros. Por lo tanto, en este caso tenemos un beta de 10 grados. Bien, ahora vamos con los datos de suelo bajo el muro de cimentación. La carga o capacidad portante del suelo que va a contener mi muro, en este caso es 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o también puede ser 30 toneladas por metro cuadrado, que es la capacidad portante del suelo. Si quieres saberlo, dile al laboratorista que te dé la capacidad portante de ese suelo, o sácalo tú mismo por medio, por ejemplo, de la fórmula de Terzaghi. Simplemente vas a necesitar el peso específico, el ángulo de fricción y la cohesión si es que la hubiera. Bien. Tenemos el HF, que es la profundidad de excavación. La ACI recomienda un mínimo de profundidad de excavación de 0.80 y un máximo de 1.50. Tú vas a tener que ir jugando con esta profundidad de excavación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tu muro falla por deslizamiento y tienes una profundidad de excavación de 0.80, vas a tener que aumentar esa profundidad de excavación para que tu muro tenga un mayor soporte. Por lo tanto, que cumpla ese factor de seguridad del deslizamiento o volcamiento si es que lo necesitara. Tenemos el factor D, que es el ángulo de la cara interna del muro con la horizontal. Como mi muro, por lo general yo siempre diseño este tipo de muros así, que mi muro tiene un ángulo en la vertical recto y un ángulo en la horizontal recto, el ángulo es 90 grados, por lo tanto va a ser 90. El ángulo de fricción del suelo va a ser el ángulo de fricción que va a tener el suelo sobre el que va a estar sentada la zapata o la base de mi muro. Tenemos el peso específico del suelo zapata, que en este caso es el peso específico del suelo que va a contener mi muro. Bien. Tenemos el tipo de suelo, que es un granular bien graduado, que se da por medio de una clasificación de suelos. Tenemos los datos del concreto, aquí ya no va a acero, porque recuerda que este tipo de muro no lleva acero de refuerzo, pero estoy usando el mismo formato que
que hice para diseñar muro de contención en voladizo, así que perdonad. Bien, tenemos un F'C de 240 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un peso específico del concreto de 2.300 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque está definido que para hormigón simple el peso específico es 2.3 y cuando uso hormigón armado es 2.4. Tengo compañeros que a veces diseñan estos muros con un peso específico de 2.4 y no es correcto, porque 2.4 sería si en este caso este muro tuviera acero de refuerzo. En este caso, como es hormigón simple, es 2.300. Bien, los factores de seguridad para el deslizamiento en este tipo de muros deben ser mayor al 50%, a 1.50, y el factor de seguridad por volcamiento debe ser mayor o igual a 1.50. La sobrecarga va a ser 0 porque no tenemos sobrecarga. Generalmente en este tipo de muros no existe sobrecarga. Y hay algo que debes tener en cuenta. Si tú tienes tienes un talud con una altura mayor, en este caso yo tengo 4 metros, pero si tú tuvieras 7 metros de altura, desde la base de tu suelo en la parte inferior hasta la corona de tu talud, 7 metros, no te aconsejo diseñar un muro de gravedad. Debes diseñar ya un muro en voladizo que contenga ya acero de refuerzo y todo esto. Bien, en este caso, como la altura es de 4 metros, vamos a diseñar un muro de contención por gravedad. Bien. Vamos al paso número 1. El paso número 1 es el predimensionamiento. La altura del muro ya la conocemos, que es 4 metros, simplemente la sumatoria de la altura de desplante más la altura de la superficie del relleno hasta la corona del muro. Tenemos el T1, que la norma me dice, o la ACI me dice que lo recomendable es un mínimo de 0.20 y un recomendable mayor o igual a 0.30. En este caso yo he escogido 0.40 para este diseño. El T2, en un momento regresamos aquí porque necesitamos otro factor. El ancho de zapata va a ser igual, hay un intervalo, con un mínimo de 0.50 por la altura y un máximo de 0.80 por la altura. En este caso yo he considerado 0.70 por la altura, que básicamente sería 0.70 por la altura de 4, que me da 2.80. El peralte de la zapata está entre un mínimo de 1/8 por la altura y un máximo de 1/6 por la altura. En este caso yo he optado por 1/8 por la altura, que básicamente sería 1/8 por 4, dándome 0.50 de peralte de zapata o altura de zapata en este caso. Bien, la punta de la zapata va a ser de un medio de HZ o un medio de la altura de la zapata, o puedes optar por seleccionar un espacio igual al alto de zapata. En este caso yo he optado por un espacio igual de 0.50. El talón de la zapata va a estar dado por la siguiente fórmula, que va a ser igual a la base de la zapata menos la punta de la zapata más T2. Ahora veamos con T2. T2 en este caso es mucho más fácil de calcular, no hay que hacer todo el proceso que hicimos en muro en voladizo, simplemente la normativa me dice que puedo escoger un T2 igual al ancho de mi alto de zapata. En este caso mi ancho de zapata es 0.50, por lo tanto mi T2 va a ser de 0.50. Bien, murió el cálculo de T2. Ahora vamos con el cálculo del talón de la zapata. Ahora que tenemos T2 podemos calcularlo mediante la siguiente fórmula, dándome un valor de talón de 1.80. La altura de la pantalla va a ser simplemente el HF menos la altura de la zapata o HZ más la altura total de mi muro, en este caso 4, dándome una altura de pantalla de 3.50. Con eso hemos determinado el predimensionamiento. Vamos al paso número 2. Bien, vamos a proceder a calcular el coeficiente activo K sub A. En este caso, como yo tengo una inclinación o un terreno inclinado en la corona de mi talud, debo aplicar la fórmula que tú ves aquí. Si en un dado caso puede darse, yo no tuviera un ángulo, el ángulo aquí arriba fuera 0, debería aplicar la fórmula que apliqué en el ejercicio anterior, que básicamente es esta para calcular K sub A cuando tenemos un ángulo 0 en la corona. En este caso, como yo tengo una inclinación, debo aplicar esta fórmula de aquí. Ya tengo el ángulo beta de 10 grados y tengo el ángulo de fricción del suelo que me lo da el laboratorio de suelos. Por lo tanto, calculo K sub A por medio de la siguiente fórmula, dándome un K sub A de 0.35. Vamos al cálculo de la presión activa. La presión activa va a ser igual a un medio del peso específico del suelo a contener por la altura total del muro, que es de 4 metros, elevado al cuadrado por el coeficiente K sub A que acabamos de calcular, dándome una presión activa del terreno de 5.31 toneladas por metro lineal. Esto se mide por metro lineal. Ahora vamos con el cálculo de la presión activa horizontal y vertical. Así es, en este caso vamos a tener una presión activa en la horizontal y en la vertical. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo de inclinación, lo que me va a generar dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, lo cual hay que calcular. Como ya calculamos la presión activa, que me dio un total de 5.31, para calcular las componentes verticales y las componentes horizontales, o las presiones activas horizontales y verticales, aplico la siguiente fórmula, que es presión activa por el seno del ángulo, que en este caso es 10, para la vertical, y
presión activa por el coseno del ángulo, que en este caso es 10, para hallar la presión horizontal. En este caso calculo la horizontal y la vertical, dándome un valor para la horizontal de 5.23 toneladas por metro lineal y para la vertical 0.923 toneladas por metro lineal. Bien, ahora vamos al tercer paso, el cálculo de las fuerzas verticales y los momentos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, vamos agrupando por figuras. Debemos dividir nuestro muro de contención en figuras, el terreno a contener en figuras, y en este caso, si hubiese sobrecarga en figuras, en este caso no lo hay, pero también debemos dividir en una figura porque este ángulo me va a generar unas presiones activas horizontales y verticales. Entonces, divido en figuras. Tengo figura número 1, la base de la zapata, figura número 2, la parte de la pantalla, parte triangular de la pantalla, figura número 3, la parte rectangular de la pantalla, figura número 4, que está conformada por el terreno que va a contener mi muro, y la figura número 5, que está dada por este pequeño terreno inclinado que tenemos aquí. Entonces, agrupamos el tipo de material que va a tener cada una de mis figuras. El área 1, 2 y 3 van a ser de concreto, el área 4 y 5 van a ser de terreno natural o de suelo. Bien, colocamos los pesos específicos correspondientes a cada una, el del concreto para las 3 primeras figuras y para las otras 2 colocamos el peso específico del suelo a contener. Sacamos el área de cada una de las figuras. Por ejemplo, la figura número 1 es un rectángulo que tiene una base de 2,80 y una altura de zapata de 0,50, por lo tanto multiplicamos 0,50 por 2,80 dándome un área de 1,40. Hacemos lo mismo con el resto de las figuras, figura 1, 2, 3, 4 y 5. Calculamos el volumen, que simplemente va a ser el área multiplicado por 1, porque recuerda que estamos diseñando para un metro lineal de muro. Ahora sacamos el peso, que simplemente va a ser la multiplicación del peso específico de cada uno de los materiales por el volumen calculado anteriormente, sacando así el peso de cada una de las figuras. Ahora calculamos el brazo de palanca. ¿Cómo calculamos el brazo de palanca? Lo expliqué en el ejercicio anterior. Bien, por ejemplo, para la figura 1 voy a tomar brazo de palanca hacia esta esquina de la zapata. Por lo tanto, el brazo de la palanca de la figura 1 va a ser la mitad, que simplemente va a ser la mitad de 2,80, que va a ser 1,40. Ahora para la figura número 2, que es este triángulo, recuerda que para la base, para el área que me forma un ángulo de 90 grados, va a ser 1/3, y para la parte donde tengo el vértice de mi triángulo, si estoy tomando momentos hacia esa parte, va a ser 2/3. En este caso, como estoy tomando momentos en este punto donde se me forma el vértice, va a ser 2/3 de la base. ¿Cuál es el valor de 2/3 de la base? Pues si resto 0,40 de 0,50 me da la base de este triángulo, entonces tendría que sacar 2/3 de 0,10 y sumarlo a 50, porque estoy sacando brazo de palanca de este punto de 2/3 a esta esquina. Por lo tanto, debo sumar el 2/3 de la base más 0,50. Bien, para la figura número 3, pues simplemente va a ser la mitad de la figura número 3, que en este caso es 0,20, más 0,10, más 0,50. Bien, para la figura número 4, que vendría a ser esta de aquí, pues simplemente la mitad de 1,80 más 0,50 más 0,50. Bien. Ahora tenemos el brazo de palanca de la figura número 5. ¿Cómo lo tomamos? Recuerda que hacia el vértice es 2/3 y hacia el lado recto es 1/3. Como estoy tomando momento hacia este lado de acá, porque acá está mi punta, entonces sería 2/3 de la base. Entonces el brazo de palanca sería 2/3 de 1,80 más 0,50 más 0,50. Bien, espero que haya sido entendible. Y para calcular el brazo de palanca, pues simplemente multiplico el brazo de palanca por el peso de cada una de las figuras, dándome el momento total sumando todos los momentos y dándome las fuerzas verticales sumando todas las fuerzas. Recuerda que como tenemos una componente que se va a formar en la vertical dada por ese ángulo, tengo que sumar todos estos pesos más la componente vertical que me da acá de 0,923. Bien, con eso habremos terminado el cálculo de las fuerzas y los momentos. Ahora vamos con el cálculo de la fricción interna del suelo bajo la zapata del muro, que es igual a μ, que es igual a la tangente del ángulo S, que va a ser el suelo que va a estar bajo la base de mi zapata, es decir, el suelo que va a estar aquí abajo. Por lo tanto, bueno, simplemente hago tangente del ángulo, que recuerdo que era el ángulo que está bajo el suelo de la zapata es 33, pues simplemente va a ser tangente del ángulo de 33, que me da 0,65. La normativa me dice que el ángulo calculado debe estar entre 0,40 y 0,60. En este caso me dio 0,65, por lo que no me cumple. Si por ejemplo me hubiese dado aquí un valor de 0,35, utilizaba el mínimo, pero como estoy sobrepasando el máximo, me dice que debo utilizar esta siguiente fórmula para calcular un nuevo μ, que es igual a 0,67 por la tangente del ángulo del suelo que está bajo mi zapata, que en este caso me da 0,44. Ahora vamos con el cálculo del factor de seguridad al deslizamiento. ¿Cómo lo calculamos?
La normativa o la ACI me da una fórmula que dice que FR o el coeficiente de rozamiento va a ser igual a la normal por μ. ¿Qué es la normal? La normal va a ser esta sumatoria de fuerzas que hice aquí más la presión que sumé aquí, ¿no? Va a ser la sumatoria de todos estos valores más esta fuerza vertical. Entonces esa va a ser mi normal. Y el coeficiente μ ya lo calculamos anteriormente. Con eso podemos calcular el coeficiente de rozamiento, que me da 8.82. El coeficiente de rozamiento va a ser una fuerza en sentido opuesto, que va a ser la fuerza que va a ejercer el suelo hacia el sentido contrario de mi muro. Es decir, las fuerzas horizontales que están empujando el muro van a venir en este sentido, mientras el suelo va a ejercer una fuerza en este sentido. Bien, por lo que se van a tratar de contrarrestar. Bien, ya tenemos la fuerza de rozamiento de 8.82 toneladas. Ahora vamos calculando pH. ¿Qué es pH? Es la resultante horizontal o la presión horizontal dada por ese pequeño ángulo que tenemos en este caso. Bien, el pH o la presión activa horizontal es de 5.23, como ya habíamos calculado. Por lo tanto, tengo ya calculado el coeficiente o el factor de rozamiento y ya calculé mi presión horizontal. Por lo tanto, el factor de seguridad que yo he calculado en este caso para mi muro es de 1.69. La normativa me dice que para que mi muro sea seguro y no se deslice, debe tener un coeficiente al deslizamiento mayor que 1.50. A mí me dio 1.69, por lo tanto mi muro cumple y no va a sufrir deslizamiento por las fuerzas horizontales que están ejercidas sobre él. Vamos con el siguiente paso, que es el paso número 6, el cálculo del factor de seguridad al deslizamiento. ¿Cómo lo calculamos? La ACI me da la siguiente fórmula. MR o momento resultante es igual a la sumatoria de momentos más la presión o la fuerza vertical multiplicada por la base de la zapata. Todos estos valores ya los tengo. La sumatoria de momentos es esta que es en este cuadrito. PB o la resultante vertical es 0.923 y la base de la zapata ya la conozco, que es 2.80. Bien, con todos esos valores saco mi momento resultante, que es de 33.82, y ahora voy a sacar el momento actuante. El momento actuante va a ser igual a la multiplicación de el pH o la presión horizontal o la fuerza activa horizontal, que básicamente va a ser esta, multiplicada, me dice la fórmula, por 1/3 de la altura. ¿Por qué 1/3 de la altura? Porque esta resultante que me va a dar el tener este ángulo, esta resultante se va a aplicar a 1/3 de la altura. Bien, entonces multiplico 1/3 por la altura, que en este caso es 4, y me da 1.33. Por lo tanto, este momento actuante va a ser igual a la presión horizontal o la fuerza que está ejerciendo en el sentido horizontal por 1/3 de la altura, dándome un factor de seguridad al volcamiento de 4.85. La normativa me dice que para que mi muro no sufra volcamiento por las presiones horizontales, debe darme un factor de seguridad mayor a 1.50. En este caso a mí me dio uno mucho mayor, que es de 4.85, por lo tanto mi muro cumple con creces. Calculemos, vamos al siguiente paso, el cálculo frente a presiones excesivas. ¿Qué quiere decir esto? Este suelo va a ejercer presiones hacia la zapata de mi muro. Lo que yo tengo que buscar es que esa presión no se dé en estas zonas críticas, que es en las zonas que podríamos decir son más vulnerables o delgadas de mi zapata. No se puede dar la presión, esta presión excesiva no se puede dar ni en esta punta ni en esta punta. Tenemos que tratar, por medio del cálculo, de que esa presión me dé en esta parte céntrica de mi zapata, porque obviamente esa fuerza no va a romper la pantalla hasta la parte de arriba, sino que se van a contrarrestar la presión o el peso de mi propio muro y la presión que está ejerciendo ese suelo. Pero obviamente mi muro de contención fallaría si esa presión se diera aquí, porque va a volar mi punta de zapata. Bien, en este caso, para calcular esa distancia donde se está ejerciendo esa presión excesiva, tenemos la siguiente fórmula, que es momento resultante menos MB, que es el momento actuante, que ya calculamos en la parte anterior, que habíamos dicho que era de 6.98, dividido para N, que es la normal. Bien, entonces simplemente hacemos esta interacción por medio de esa fórmula, dándome un valor de X de 1.32. El ancho de mi zapata es 2.80. La mitad de 2.80 es 1.40. Si a mí me dio que X es 1.32, quiere decir que la mayor cantidad de cargas ejercidas por este suelo se va a dar a una distancia de 1.32 metros. Por lo tanto, es correcto. Se está dando en una parte céntrica de mi zapata. Por lo tanto, está bien. Pero hay una fórmula para comprobar esto, que es la siguiente, que me dice que mi valor de X debe estar entre el valor resultante de 1/3 de la base de mi zapata y
el valor de 2/3 de la base de mi zapata. 1/3 de 280 es 0.93 y 2/3 de 280 es 1.87. A mí me dio una X de 1.32, por lo tanto cumple porque está entre estos dos. O podríamos decir que 1.32 es menor o igual que 0.93, menor o igual que 1.87, por lo tanto cumple. Vamos al siguiente paso del cálculo de excentricidad. Bien, la excentricidad está dada por la siguiente fórmula. La base de la zapata ya la conozco, que es 2.80, el valor de X ya lo calculé, que es igual a 1.32, dándome una excentricidad de 0.076. Bien, entonces me dice la normativa que para que mi excentricidad cumpla, debe ser menor o igual a la base sobre 6. Mi excentricidad me dio 0.076 y 2.80, que es el valor de mi base, sobre 6, me da 0.46. Por lo tanto, mi excentricidad también cumple. Hasta este momento hemos cumplido todos los requerimientos. Con esta excentricidad puedo calcular el momento actuante ocasionado por esa fuerza de empuje del suelo. Entonces, la normal, sabemos que la normal era el valor que calculé aquí de 20.27, o más precisamente la sumatoria de todas las fuerzas verticales del peso propio de la estructura y del terreno sumado con esta fuerza vertical de 0.923. Entonces, ya tengo mi normal y la excentricidad, ya la calculé, que es 0.076, multiplico mi normal, pues 0.076, dándome un valor de momento de 1.54 toneladas por metro cuadrado. Ahora calculo la carga admisible. Dada por la siguiente fórmula. Ya calculé este momento, ya conozco la base. L vendría a ser 1 metro o 100 centímetros, porque recuerda que siempre diseñamos para 1 metro lineal de muro. Tenemos la normal, que es lo que te expliqué, la sumatoria de fuerzas verticales ejercidas por el peso propio y el terreno, sumado con esa resultante vertical que da por tener ese ángulo en este caso, ¿no? La carga admisible, teniendo todos estos datos y aplicando esta fórmula, me da una carga admisible, es decir, una capacidad portante que va a tener este suelo que estoy conteniendo y mi propia estructura, de 10.53 toneladas por metro cuadrado. Y la capacidad portante del suelo, este es un dato que te lo da el laboratorio, o puedes calcularlo tú, ya teniendo el peso específico del suelo, el ángulo de flexión y la cohesión, si la tuviera, y las dimensiones de tu zapata, puedes calcularlo tú mismo. Si no, dile al laboratorio que te lo calcule, ¿bien? En este caso, la capacidad portante del suelo es 30 toneladas por metro cuadrado, y mi capacidad portante calculada con todos mis datos ya establecidos me dio 10.53 toneladas. Por lo tanto, cumplo, porque la capacidad de carga de mi estructura y mi suelo a contener no puede ser mayor a la capacidad que soporta este suelo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí me hubiera salido 50, quiere decir que mi capacidad portante es mayor a la que soporta ese suelo. Por lo tanto, a mi muro le va a pasar esto. Va a comenzar a hundirse. También cumplí mi excentricidad. Cumplió con el valor de X, quiere decir que la fuerza actuante se va a dar en el centro de la zapata, que es lo recomendado. No puede darse en los puntos críticos, recuerda. ¿Por qué? Porque si esta fuerza de 20 toneladas se efectuara en este punto, lo más probable es que con el tiempo te volara un pedazo de zapata o simplemente fallara por corte. Cumplió al deslizamiento, quiere decir, perdón, aquí es volcamiento. Volcamiento. Bien. Al volcamiento quiere decir que estas fuerzas que van a actuar sobre ese muro, por ese suelo, no van a hacer esto a mi muro. No lo van a voltear por esta fuerza. Mi muro es lo suficientemente resistente o está lo suficientemente bien diseñado para soportar esas cargas de ese suelo. A seguridad al deslizamiento también cumplió. ¿Qué quiere decir esto? Que a mi muro no le va a pasar esto. Porque recordemos que aquí hay una carga, ¿no? Aquí hay una carga que es la carga que va a ocasionar el terreno que estoy conteniendo. Esa carga va a tratar de empujar mis muros, pero si mi muro es lo suficientemente resistente, está bien dimensionado, bien diseñado con las dimensiones correctas para soportar esta carga de este peso de este suelo en específico, pues mi muro no se va a mover, y en este caso es lo que representa este factor de seguridad, que esta fuerza no va a empujar mi muro. Mi muro, por más que esta fuerza trate de apretarlo o empujarlo, mi muro va a estar ahí quieto. Bien, también cumplí con eso. Entonces, con estas tres normativas, el deslizamiento cumplido, el volcamiento cumplido, el factor X o el cálculo de la distancia donde se va a ejercer la presión cumplido, la excentricidad cumplida y la capacidad de carga admisible cumplida, quiere decir que este muro que yo he diseñado en este momento es lo suficientemente bueno para soportar esta carga, por lo tanto no va a fallar de ninguna manera por deslizamiento, por volcamiento, por cargas excesivas en la base de la zapata.
No se va a hundir tampoco porque la capacidad portante me está cumpliendo. Por lo tanto, el diseño está very good, está bien. Pero hipotéticamente para este escenario, específicamente para este suelo que yo estoy diseñando. Pero pongamos un escenario hipotético. Supongamos que en tu área de estudio tú tienes un tipo de suelo que es bastante mucho más denso que el que yo tengo, que esta... ¿Qué tipo de suelo tengo? De esta arena que yo tengo. Tú tienes una arcilla densa, que tiene un peso específico, pongamos un número cualquiera de 9 toneladas. ¿Bien? Al tener ese peso tan denso de ese suelo que está conteniendo este muro, vamos a ver si sigue cumpliendo. En este caso, me genera un peso mucho mayor, que en este caso es de 70 toneladas, por ese peso tan excesivo de ese suelo, y un momento mucho mayor. Vemos que en este caso, teniendo ese suelo tan denso, en este caso yo puse 9000, por ejemplo, no me cumple. Bien, entonces yo tendría que, en ese caso, predimensionar este muro para hacerlo más pesado y que, como su nombre lo indica, que por las acciones de la gravedad o el peso propio de este muro, sea lo suficientemente fuerte como para que no se deslice por esa presión que va a ejercer ese peso. Otra opción sería aumentar este HF. Yo ya tengo el valor máximo, pero por ejemplo, si yo tuviera un HF de 0.80, una opción para aumentar la resistencia al deslizamiento sería aumentar este HF al máximo. Podría también predimensionar este muro y hacer una especie de prediseño para ver si me cumple o no. Depende de lo que tú estés buscando. En este caso, porque puse un suelo mucho más denso. Como yo tenía una arena inicialmente que era de 1900 o 1.9 toneladas por metro cúbico de peso específico de suelo, me cumplía en este caso, porque yo ya había diseñado para ese suelo. Entonces ya obviamente me cumplía todo. Así que bien, cosas a mencionar en este tipo de muros. Úsalo cuando tengas alturas de 3.50 máximo 4 metros. Como en este caso, que vemos que me cumplió todo. Si tuvieras alturas de 8 metros o 9 metros supongamos, de talud que quieres contener, no uses este tipo de muro porque no te va a fallar, ¿bien? Utiliza un muro emboladizo como el que diseñamos en el video anterior, que tiene acero de refuerzo, ¿bien? También si tuvieras una sobrecarga, por ejemplo aquí, de 5 toneladas, no te recomendaría usar este muro porque no va a soportar esa sobrecarga, va a fallar. También te recomendaría en ese escenario usar un muro emboladizo, ¿bien? En este caso, este tipo de muros es simplemente, por ejemplo, para este escenario. Voy a usar la foto del video anterior. En este caso, estoy simulando que simplemente lo que quiero contener es esta masa de tierra que no se me venga hasta la calle. Entonces, este muro va a ser más que suficiente. Pero si es como en el video anterior, que yo simulé que, bueno, tenía una edificación en la parte superior, una casa, entonces ya no va a ser suficiente este muro. Voy a tener que hacer un muro emboladizo porque tengo una sobrecarga bastante fuerte en la parte superior. Bien amigos, espero que haya todo quedado claro, lo hayan entendido. Diseñar muros de contención es, iba a decir difícil, pero no es difícil. Tienes que saber cómo ingresar datos, de dónde sale cada dato. Y si te falla tu diseño, no desesperes, simplemente rediseña. Como en todo lo que es diseño estructural, vial, sanitario, si no te cumple, tendrás que rediseñar hasta que te cumpla. Obviamente verificando cada uno de tus datos, ¿no? Por eso tienes que tener cierto criterio para hacer este tipo de diseños, porque hay cosas que va a necesitar cierto conocimiento técnico para que las sepas hacer, ¿bien? Entonces, bueno, con eso me despido, con este diseño de muro de contención, que vemos que cumplió todos los parámetros. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Muchas gracias.